Muy buenas tardes. Estamos en una nueva entrega de Teatro Crítico para tratar la cuestión que con estos mismos invitados, con tertulios, pues ya llevamos dirimiendo desde hace semanas, que es la protestantización de la Iglesia Católica. En esta tercera entrega el título va a variar también y hemos decidido que sea la rendición de la Iglesia Católica. Este es el tema de hoy, la rendición de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque es lo que sucede después de todas las cuestiones en las que hemos abundado en los programas anteriores. Hasta el segundo programa tratamos temas que venían desde el siglo XVI hasta el principio del siglo XX con el texto de San Pío X, La Pascendi Dominici Gregis. Hoy vamos a hablar de lo que sucede en el seno de la Iglesia Católica y sus aledaños globales y mundiales a partir de ese momento. Y hay muchas cosas de las que tratar, por lo que yo creo que en este programa no vamos a poder decir todo lo que queremos decir. Lo más seguro es que haga falta una nueva entrega. Supongo que se darán cuenta según vayamos desarrollando lo que estamos diciendo. Bien. Bueno, pues con nosotros, como en los otros programas, tenemos a dos sacerdotes muy puestos en la materia, un sacerdote tomista, filósofo y un sacerdote filósofo e historiador. El primero, Francisco José, todos lo conocen ya, Francisco José Delgado. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y Gabriel Calvo Zarraute. Buenas, muy bienvenidos a todos. En los programas anteriores hemos tratado la cuestión de la protestantización de la Iglesia Católica y sobre todo hemos abundado en lo que ha sucedido allí hasta las postrimerías del siglo XX, hasta la Pascendi Dominici Gregis, ¿no? Si hablamos del Concilio Vaticano II, podríamos decir una cuestión muy interesante, ¿no? Que antes de ese concilio, pues las ideas de las que hemos tratado en programas anteriores eran unas ideas que venían desde fuera. Las ideas innovadoras, las de los novatores del siglo XVII, XVIII, y las ideas de finales del siglo XIX y principios del XX, la de los modernistas, eran externas al seno de la Iglesia, a la jerarquía eclesial. ¿Qué es lo que sucede a partir del año 60 en la Iglesia Católica? Pues que esas ideas pues van a estar han penetrado en la Iglesia y entonces van a estar transmitidas por la propia jerarquía. Van a ser ideas que van a seguir, pues vamos a decirlo como lo decía Spinoza, ¿no? Son las ideas de los enemigos de la Iglesia, de los innovadores, de los que quieren transformar la Iglesia. Y bueno, pues mientras que las ideas de la Iglesia, de la dogmática, si podemos equipararlas a las ideas claras y distintas de Spinoza, estas ideas oscurantistas, sin embargo, se derivan unas de otras con la misma potencia, con esa misma potencia deductiva. Y por eso yo creo que mis amigos contertulios van a corroborar lo que estoy diciendo. Bien, bueno, pues antes de pasarles la palabra y por hacer mención de una cuestión que es, podríamos decir, doctrinal del materialismo filosófico y que tiene mucho que ver con lo que he estado diciendo hasta ahora, ¿no? En los últimos años de su vida, Gustavo Bueno, hablando de la corrupción política, señalaba una cosa muy interesante, que es que la corrupción política, desde luego, que es criticable, desde luego, no vamos a decir que no. Sin embargo, el profesor Bueno siempre dijo que la peor de las corrupciones no era esa, sino que era la que estaba implícita en las palabras, en las ideas, por así decirlo, ¿no? Las ideas se transmiten mediante palabras, ¿no? Mediante razonamientos, ¿verdad? Mediante proposiciones. Bien. Estas ideas, ¿no?, que se expresaban de forma lingüística, pues eran ideas como la de solidaridad, como la de tolerancia, como la de igualdad. Estas ideas que son perniciosas, son la máxima corrupción que se está dando en los años, sobre todo, pues más o menos parecidos al Concilio Vaticano II, porque serán, pues, a partir de los años 60, bueno, o 50, cuando se
se hace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Declaración de los Derechos Humanos. Bien, bueno, pues leyendo algo que había dicho Monseñor Lefebvre, he visto muchas conexiones con esto que, como les he señalado, pues nos ha transmitido Gustavo Bueno, ¿no? Que podríamos decir que es doctrina materialista. Monseñor Lefebvre habla en los mismos términos casi que luego habló Gustavo Bueno para hablar de esa corrupción. Sobre todo, recuerdo que hablaba de las ideas de la Revolución Francesa, ¿no? La idea de libertad, ¿no? Ha penetrado la idea de libertad en la libertad de culto, ha penetrado la idea de igualdad y en el seno de la Iglesia Católica esa igualdad pues es las ideas democráticas, ¿no? que promueven estos modernistas, ¿verdad? La idea de fraternidad como si todas las iglesias fueran iguales, ¿no? La idea de irenismo, de ecumenismo, ¿verdad? Y también la de los derechos humanos, desde luego. Los derechos humanos están por encima de la moral cristiana, ¿no? De lo que se expresa en los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? En el decálogo, ¿verdad? Bien, pues esta conexión que hay entre materialismo filosófico, por un lado, ¿no? Hablando de un modo, pues, no religioso y con lo que nos expresábamos, señor Lefebvre, quizá es una de las cuestiones por las que estamos nosotros tres hablando y tenemos estas cosas en común, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, os paso la palabra y cogéis el hilo por donde queráis, ¿eh? Vamos a tratar de hablar desde de la primera mitad del siglo XX, porque en el siglo XX hay que hablar de muchas cosas, ¿verdad? Vamos a hablar de la nueva teología, si os parece bien, pero bueno, os dejo plena libertad para que introduzcáis el tema como queráis. Francisco José, te doy la palabra a ti. Prefiero que empiece Gabriel y Gabriel, tienes sí, la yo le palabra. pongo algún apunte. Muy bien. Bien, siguiendo el hilo de lo que tú estabas comentando, José Chu, en 1907 escribe la encíclica Pascendi, San Pío X, Pascendi Dominici Gregis, que yo a todos nuestros seguidores que dispongan de tiempo les invito a que lean. Ya les aviso premonitoriamente de que es un texto duro. Es un texto duro porque es un texto muy filosófico y es un texto duro porque es el magisterio anterior al Vaticano II. Es decir, se trata de una teología muy escolástica, o mejor dicho, de una teología escolástica en estado puro. Uno de los múltiples efectos deletéreos que tiene el Concilio Vaticano II es que se abandona en la clásica teología escolástica en la Iglesia y se adopta un método nuevo de hacer teología que se denomina teología narrativa. Quien quiera saber y tener experiencia de lo que estoy diciendo no tiene más que, pues eso, leer una encíclica de San Pío X, de León XIII, de Pío XII, de Pío XI, y leer, por ejemplo, pues una encíclica de Pablo VI, de Juan Pablo II, Benedicto XVI, evidentemente, aunque también toda su teología se inscribe en ese método de teología narrativa, pero salta a la vista que su potencia intelectual y su potencia teológica, aún utilizando un método que es en cierto modo devaluativo de la teología, pero tiene una potencia de pensamiento muy grande. Pero por eso insisto, una encíclica de Pablo VI, de Juan XXIII, de Juan Pablo II, de esos papas posteriores al Concilio Vaticano II, comparada con una encíclica de los papas anteriores, la diferencia es abismal. Pues bien, como bien decía José Chu, pues es cierto, cuando Beato Pío IX escribe o promulga el Syllabus 1864, ese compendio, ese elenco de errores del pensamiento, de la filosofía moderna, acompañado de la encíclica Quanta Cura, claro, queda claro que el enemigo está todavía fuera. Y es lo que cambia de 1864, en este documento, el Syllabus de Pío IX, a 1907, este otro documento al que hacía referencia José Chu, la encíclica Pascendi Dominici Gregis, de San Pío X. El enemigo ya está dentro, ya está dentro, ya está dentro, ya están dentro. Han entrado en la ciudad de Dios. Bien, en 1950, el Papa Pío XII escribe la encíclica Humani Generis contra la nueva teología que se conocía en ámbitos
teológicos popularmente como Nouvelle Théologie, porque era sobre todo una teología que se había elaborado, se estaba elaborando en ámbito francés, también germánico, mucho, pero con unos matices muy, muy particulares en el ámbito francés. La Pascendi Dominici Gregis de San Pío X en muchas ocasiones la conoce como el segundo sílabus, y esta otra encíclica de Pío XII se le conoce como el tercer sílabus, la Humani Generis, donde la alerta da un paso más. Si la diferencia del sílabus que hemos dicho de Pío IX a la Pascendi Dominici Gregis de San Pío X es el enemigo estaba fuera contigo, ahora está dentro conmigo, la de Pío XII es estas personas que encarnan el pensamiento modernista no solamente se han introducido en el interior de la Iglesia, sino que han ocupado puestos de gobierno y puestos de influencia notables. Cuando San Pío X escriba esta encíclica, Pascendi Dominici Gregis, le acompañará el decreto Lamentabili, igual que, como decía, le acompaña la encíclica Quanta Cura al sílabus. Con el decreto Lamentabili, que era un decreto disciplinar, San Pío X quería cortar cualquier tipo ¿cómo decir?, de penetración mayor de los modernistas en la Iglesia. Por eso el juramento antimodernista que establece San Pío X y que era obligatorio antes de asumir cualquier cargo eclesiástico, y en ese juramento antimodernista pues se hallaba una abjuración de todas las tesis principales del modernismo en contraposición con la doctrina católica tradicional. Ese fue el error de Pío XII. Ese fue el error de Pío XII en 1950 con la Humani Generis. No le acompañó ningún decreto disciplinar para que se nos pueda entender fácilmente, que cortara cabezas, que parara los pies, que frenara de forma práctica. Y claro, pues como decía Machado, ¿no? Pues las palabras muchas veces son para que jueguen con ellas las golondrinas en marzo. Se creyó que estaba enterrado el modernismo después de ese cortafuegos tan firme que había establecido San Pío X, y poco menos de 40 años después, 43, no solamente no se ha conseguido, sino que además han seguido avanzando, y es lo que se constata en esa encíclica de Pío XII, Humani Generis. Y Pío XII intenta lanzar otro cortafuegos, pero ya no con la misma firmeza que había dicho San Pío X. Y sí, es cierto que a algunos de los principales propulsores de esa nueva teología, esa Nouvelle Théologie, se les aparta de sus cátedras, se les aparta de sus labores de docencia, pero bueno, esto es 1950. En 1962, cuando se inicia el Concilio Vaticano II, solo 12 años después, no ya 43, como ha sucedido de San Pío X Pascendi a la Humani Generis de Pío XII, en 12 años después, veremos que todos esos teólogos que habían sido apartados gracias a la Humani Generis de Pío XII son los teólogos de cabeza del Concilio Vaticano II. Y son los teólogos, los peritos, los especialistas que llevarán la voz cantante durante la celebración del Concilio Vaticano II. Hablamos en personas como Delibac, por ejemplo, como el padre Congar, dominico. Delibac era jesuita. Pues todas estas personas, especialmente Delibac, Congar, Chenu, pero de una manera especial los dos son en ese eje franco-alemán, que es el que se establece en el Vaticano II, el padre Rahner, el jesuita Karl Rahner, en primer lugar, y en segundo lugar en la zona o en los padres de habla francófona, pues Congar, serán los dos principales aglutinadores que creen opinión y que dirijan las distintas deliberaciones del Concilio Vaticano II. Esto es muy sintomático, o sea que a los que 12 años antes tú has intentado evitar que tuvieran la menor influencia en el cuerpo de la Iglesia, 12 años después te los encuentras asesorando
a un concilio universal ecuménico que va a cambiar por completo lo que venía siendo la orientación de la Iglesia, el ser de la Iglesia y tantos otros elementos como hemos visto cambiar del Vaticano II a esta época, de tal manera que si una persona, imagínense, en 1960 se hubiera criogenizado y abriera hoy los ojos, probablemente no reconocería la Iglesia que él conoció en 1960-62 a inicio del concilio con la Iglesia contemporánea que tenemos ante nuestros ojos. Bien, Francisco José, tienes la palabra. Ok, vamos a ver. Una de las cosas que pienso es que al final los problemas de esta época vienen derivados, lógicamente, de la época anterior. O sea, hay que darse cuenta a nivel político lo que está pasando en la Iglesia, en las naciones católicas. O sea, si hoy hablamos, hoy podemos pensar cómo la Iglesia católica es irrelevante o está perseguida en naciones como, por ejemplo, en España o en yo qué sé, en Italia, Francia, etcétera. Tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo a principios del siglo XX con herencia del siglo XIX. Estamos hablando de una cantidad enorme de supresión de órdenes religiosas, de expulsiones, prohibiciones de enseñanza, expropiaciones de bienes. Es decir, la Iglesia Católica a nivel institucional pasa por una persecución continua, que es todo el siglo XIX y bien entrado el siglo XX. Pensemos que en España, estamos hablando de los primeros 50 años, durante los años 30 tenemos una masacre de sacerdotes brutal. En este caso por parte del comunismo, pero sin duda que empieza antes por todo el mundo liberal. En España había habido, antes de los años 30, creo que hasta 6 expulsiones de religiosos por estos temas, en función del turno de partidos, del sistema restauracionista, de si tocaban los liberales, pues echaban a los religiosos y luego llegaban los conservadores y los volvían a admitir y así sucesivamente. Entonces la Iglesia vive una situación de postración ante un mundo en el que es incapaz de en el que se siente incapaz de influir porque, bueno, pues porque la sociedad católica se ha perdido y esto viene con herencia de la Ilustración. Yo no pienso que se recupere realmente la sociedad católica en general, en todo su sentido, ya desde después de la Ilustración. Hablábamos como en el siglo XIX y todo este proyecto, por ejemplo, filosófico del neotomismo. El padre Gabriel ahora acaba de recordar pues estas condenas del modernismo, estas definiciones magisteriales fuertes con idea de guiar el tema. Lo que pasa es que, en mi entender, la Iglesia cuando llega al siglo XX a nivel intelectual llega totalmente derrotada, sin ser capaz de hacer frente al mundo. Una razón, pues efectivamente porque se ha abandonado la propuesta filosófica seria. Sí, el estudio de las fuentes es muy fuerte. En la Nouvelle Théologie, por ejemplo, una de las cosas que se va a insistir es en esto. La lectura de la patrística. Durante el siglo XIX se han editado grandes obras patrísticas. Pensemos toda la obra por ejemplo, de Paul Migne en Francia, que es alucinante, ¿no? La cantidad de obras patrísticas que además lo hace de una manera, bueno, la historia del Migne famoso de la patrística es muy llamativa. Se está leyendo mucho de los padres de la Iglesia, pero falta, falta el asiento filosófico que a mi entender también la Eterni Patris no llega a vender, ¿no? Y esta Nouvelle Théologie que surge, yo pienso que es un movimiento muy desigual. Yo ahí, por ejemplo, pasa a mí me llama la atención, Humane Generis, por ejemplo, en 1950 de Pío XII, consigue que a Henri de Lubac lo expulsen de su cátedra y le prohíban la enseñanza de la teología para luego ser readmitido bastante más tarde. Yo defiendo, por ejemplo, muchas de las tesis de Lubac, no en cuanto a cómo él las formula, sino en que él señala una serie de problemas que a mí no me parece que estén resueltos. Y yo, sobre todo, bueno, él sobre todo tiene un tema, una controversia sobre el tema de la relación entre lo natural y lo sobrenatural, que yo todavía no he encontrado a nadie que la explique bien. Y llevo leídos, yo no sé la cantidad de tomos sobre el tema y no me acabo de enterar. O sea, me cuesta un montón. O sea, no me parece que sea un tema como para decir, bueno, tú te has equivocado
Y no, porque entonces habría una explicación clara y no la hay, no la hay. Hace una exégesis de textos de Santo Tomás que, bueno, yo he hablado uno de los defensores de las tesis contrarias, muy ilustre, y a mí lo que me decía al final, cuando yo le decía, pero hombre, mira esto, explícame esto, me decía, bueno, es que Santo Tomás a veces, en función de lo que estuviera diciendo, habla de una manera de otra. Digo, mira, eso no vale, entonces no podéis echar a alguien de la enseñanza por eso. Sin embargo, hasta donde yo sé, Karl Rahner, por ejemplo, que sí que es un tipo dañino, nunca tuvo ningún problema en la enseñanza. Jacques Maritain, por ejemplo, que fue otro tipo dañino, tampoco tuvo un problema en enseñanza. Resulta que pasó lo que pasa muchas veces. Intervenciones muy fuertes magisterialmente que al final acaban cargándose, creo yo, a los buenos, mientras que a los malos les dejan el campo abierto. Porque al final el problema es un problema político, sobre todo. Es decir, es un problema de gobierno. La Iglesia es incapaz de hacer un gobierno sensato. Hay un excesivo centralismo romano, que es el gran problema que tenemos heredado del siglo XIX. Lo mencionamos el programa pasado. El dogma de la infalibilidad del Papa acaba convirtiéndose en un dogma de la infalibilidad del gobierno papal. Y esto se extiende. Y entonces parece que Roma se tiene que meter en todo lo que se diga en todas partes. Este mismo tipo de intervenciones doctrinales, que bueno, está bien porque siempre ha habido, el Santo Oficio ha estado continuamente haciendo correcciones de la doctrina, incluso los papas, es correcto, pero muchas veces son cosas que se deberían haber resuelto a nivel local, obispos, concilios provinciales, etcétera, y sin embargo todo se lleva a Roma como si Roma fuera la que tiene, digamos, que dar siempre la norma de todo. Y meterse ya no solamente en el campo doctrinal, sino incluso en el campo del gobierno. Y esto es, bueno, lo que yo pienso que ha fallado después. Claro, en este contexto es cuando se hace el concilio. El concilio queda fuera de la horquilla de tiempo que nos hemos marcado. Pero yo lo que defiendo es que lo que pasa en el concilio es una cosa que ya estaba pasando antes. Es decir, en los años 50 es verdad que a lo mejor el católico de base, bueno, pues vivía en una iglesia más semejante a la iglesia de los siglos anteriores en la práctica, la vida religiosa en general, incluso en la enseñanza del catecismo, pero en los ámbitos teológicos y de gobierno de la iglesia, yo creo que lo que se vivía entonces es más parecido a lo que tenemos ahora. Lo único que evidentemente, claro, las locuras que han venido ahora es como si uno compara, qué sé yo, pues lo que decía la escuela de Frankfurt en los años 60 en Francia o en Frankfurt y lo que hoy están diciendo pues, los líderes del movimiento queer, digamos, las ideas de base, los mecanismos sociales son los mismos, aunque luego la concreción concreta ha ido cambiando, pero muchas de las locuras que estaban ya estaban, que están ahora ya estaban entonces. El concilio para mí en ese caso creo que es más bien una anécdota que, bueno, pues que si no lo hubiera habido, no hubiera habido gran diferencia. La enfermedad estaba ya mucho antes, pues eso, los años, toda la época que se llama siempre de entreguerras, ¿no? Es esa época que la Iglesia es incapaz, me parece a mí, de responder al tiempo social que tiene, ¿no? Y bueno, pues de entrada yo diría eso. No sé si ahora sale alguna idea más. Bien, bueno, pues estabas hablando del periodo entre guerras, ¿no? Este periodo entre guerras en los años 30 es cuando escriben estos autores que ha mencionado Gabriel, y tú también, ¿verdad? Chenut, Lubac, Olivac, como Congar, también Teilhard de Chardin, que no lo hemos mencionado. Y creo recordar que en la primera entrega hablamos también del origen de estas ideas de los años 30, que está en medio de la Pascendi y estos autores, que son dos señores que los mencionamos franceses, Pierre Rousselot y Ambroise Gardel. Podríamos decir que está en el origen de lo que van a ser las teorías de las nuevas, novedosas teorías de estos nuevos innovadores, ¿no? Que presentan lo que hemos denominado, lo que se ha denominado Nouvelle Theologie, ¿verdad? Frente a estos, que también creo que lo hemos mencionado en entregas previas, está otro francés, Garrigou-Lagrange, que si no me confundo, yo creo que influyó bastante en la encíclica que habéis mencionado de Pío, iba a decir San Pío XII, no, de Pío XII, ¿no? A Pío XII no lo han hecho santo. Cuando le hagan a Isabel la Católica, van los dos juntos. Más o menos, ¿no? Sí. Franco, los tres. Bueno, pues este Garrigou-Lagrange yo creo que sí, está en las afirmaciones doctrinales que
Pío XII hace frente a estas ideas innovadoras y también en los argumentos que dará pues, para sacar, pues, para castigar o para expulsar a algunos de estos autores, ¿verdad? Pío XII, que, como habéis comentado. Garrigou-Lagrange también se enfrenta a otros filósofos como Bersón, si no me confundo, y a su alumno Leroy, ¿eh? Porque también están estas tesis ahí, ¿no? Luego ya vendría, bueno, también paralelamente, pues el que hemos mencionado, ¿no? La bestia negra, el alemán, Karl Rahner, ¿verdad? Que este introduciría, pues bueno, un ideario sobre todo, pues dependiente de la filosofía alemana, ¿no? Las ideas de Kant, ¿no? Que yo creo que son las que pues también tenía asumidas, pues de una manera mundana quizá Juan XXIII y de una manera más escolar o académica Pablo VI. Pero bueno, de estas cosas yo creo que vosotros sabéis bastante más que yo, a la hora de hablar de lo que movió a estos papas a llevar a cabo esta transformación de la Iglesia, de la que hablaremos posteriormente, como hemos dicho, porque no vamos a hablar del Concilio Vaticano II. Rahner, para desprestigiar pues, la escolástica que estamos mencionando, ¿no? Estas ideas escolásticas pues, que promocionaba León XIII en la Eterni Patris, en la Pascendi de San Pío X o en la Humani Generis, ¿no? ¿Verdad? De Pío XII, porque todos estos decían que hay que volver a la filosofía, ¿verdad? A la escolástica, al tomismo, ¿no? Pues para vencer a estos enemigos que antes estaban fuera de la Iglesia y que ahora están dentro, ¿verdad? Bueno, pues para desprestigiar de una forma un tanto torticera, ¿no? Rahner llamaba a la época que va desde Pío IX, el que ha mencionado Gabriel, ¿no? Con su encíclica Quanta Cura, hasta Pío XII como la época piana, ¿no? La época piana, que podríamos hablar de esta época piana y las cuestiones, lo que desde dentro de la Iglesia, desde la teología o desde la filosofía supone, mientras que la lectura que hace Rahner, la lectura torticera que hace. Bueno, se me ocurre que podemos tocar ese tema si os parece bien. Entonces, os paso la palabra. Eso que Rahner, como tú bien apuntas, denigra como iglesia piánica, es la iglesia que se posiciona en contra de la modernidad. Exacto, sí. Es pues la iglesia que desde Pío VI condena los principios de la Revolución Francesa, el Autorem Fidei, y desde Pío VI que condena la Revolución Francesa, no solamente contraria a la fe católica, sino a la sociedad y a la humana naturaleza, dice el Autorem Fidei, se está oponiendo a esos principios revolucionarios, no solamente porque son dañinos para la religión, sino porque son dañinos para la propia persona y para la sociedad. Es decir, se opone a ellos en tanto en cuanto movimiento contrateológico, pero también movimiento contrafilosófico. Y por mucho, y no dejaré nunca de insistir, por mucho que los ilustrados se empeñen en autoproclamarse filósofos, cuando no se les puede en rigor considerar propiamente como tales. Bien, pues esa imagen negativa, peyorativa, despreciativa que Rahner lanza, Rahner y sus múltiples seguidores y discípulos y aduladores en mayor o menor grado, porque muchos teólogos también sucumben ante eso. Hay que reconocerle a Rahner una gran potencia intelectual, de eso no cabe la menor duda, y muchos teólogos de ese periodo, especialmente germanos, pero también de otras nacionalidades, comprenden que sosteniendo posiciones teológicas contrarias a las de Rahner, entiéndaseme, entre muchas comillas, no van a llegar a ningún sitio, no van a ser nadie en la Iglesia, porque son esas tesis precisamente rahnerianas las que se están imponiendo y que el propio concilio servirá como un conductor y un vinculante de todas esas ideas. Y muchos se comienzan a poner sobre ese paraguas de la teología rahneriana porque ven que es la que realmente está siendo promocionada
por muchos elementos de la jerarquía. Pero también tenemos que tener muy presente, tú lo has dicho al comienzo, Joséchu, los aledaños, ¿no? Lo que sucede en la Iglesia y en sus aledaños. Y en este periodo de entreguerras hay un personaje, un teólogo luterano, germano, Dietrich Bonhoeffer, que es fusilado, si no recuerdo mal, no sé, o le colgaron, creo, en 1945 en el campo de concentración. Y las tesis de Bonhoeffer tuvieron un impacto muy grande en ese periodo de entreguerras en muchos teólogos y en muchos miembros de la jerarquía católica centroeuropea. Y Bonhoeffer viene a sostener que se ha demostrado históricamente que la idea que la Iglesia Católica siempre defendió de que el hombre es un ser religioso por naturaleza, homo religiosus, precisamente lo que había constatado la historia después pues de la Segunda Guerra Mundial o después de lo que muchos autores han denominado la Guerra Civil Europea, con esos 20 años de distancia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que había venido a demostrar esas dos guerras mundiales y toda la destrucción, la crueldad y masacres y sufrimiento que produjeron, es que lo que teníamos ante nosotros no es un hombre religioso, sino que es un hombre sin religión, sin religión, sin religión. Luego, cómo ganarse el respeto de ese hombre sin religión del siglo XX, de ese hombre descreído, de ese hombre que ya no cree en nadie, porque los mitos sustitutorios de la religión en la modernidad, las religiones secularizadas, que son las ideologías, pues se hundieron en 1945 y la única ideología que emerge triunfante después de la Segunda Guerra Mundial es el marxismo. Las demás han fracasado todas. Si el auge de los totalitarismos en el periodo de entreguerras se debe a la crisis que vive profunda la democracia liberal, pues la Segunda Guerra Mundial supone ese hundimiento de esas ideologías políticas, insisto, a modo de religiones secularizadas, sustitutorias. Luego, esa tesis de Bonhoeffer es que los cristianos, para poder ganar a ese hombre sin religión, que se ha configurado ya claramente en esta segunda mitad del siglo XX, su misión es permanecer silenciosos. Es decir, que la Iglesia debe limitarse al servicio. Debe limitarse al servicio. O sea, cuando escuchamos tantas veces al Papa actual atacar el proselitismo, que es lo que la Iglesia Católica siempre dominó como apostolado, como celo evangelizador, como espíritu misionero, que tampoco es casual que lo que es toda la labor misional después del Vaticano II se hunda por completo, y testigo privilegiado de ello fue Monseñor Lefebvre. Él estuvo 40 años de misionero en África y precisamente esos 40 años de misionero en África, 20 como sacerdote, 20 como obispo, pues prácticamente había estado desconectado del escenario europeo, y cuando vuelve después, porque se convoca al Vaticano II y encuentra lo que se encuentra en tantos obispos, cardenales, teólogos y incluso en el mismo Papa Juan XXIII y después Pablo VI, pues él queda aterrorizado. Y esto pienso, que en cierto modo viene a echar abajo parte de lo que ha sostenido el Padre Francisco. Sí, yo concuerdo plenamente con el Padre Francisco, como cualquier movimiento de ideas, la Nouvelle Théologie, la nueva teología, es muy amplio, y que incluso puede haber ciertos elementos, la Nouvelle Théologie, que sean válidos, que puedan ser salvables, con los que se pueda dialogar y que puedan en cierto modo constituir un enriquecimiento, pero lo que no... Que hay una serie de constantes que hoy estamos viviendo que ya se arrastraban anteriores en el concilio. Pienso que es así. Por ejemplo, la cuestión de la papolatría, del culto al líder, de la sustitución de la verdad por la autoridad. Creo que eso es cierto, pero no coincido con él en que si no hubiera habido concilio hubiera sobrevenido la misma catástrofe que está pues, asolando hoy en día la Iglesia Católica y todo lo que conlleva la Iglesia Católica en todos los sentidos.
Y pienso que eso se refuta por esta cuestión misionera, y el padre Francisco, que ha sido misionero durante 6 años en el Perú, yo pongo seriamente en duda de que toda la acción misional de la Iglesia se hubiera venido abajo sola simplemente por el hecho de que no hubiera habido Vaticano II. Es decir, una serie de tesis que se siembran a raíz del concilio, en el concilio también, pues realmente dinamitan la acción misionera de la Iglesia. Luego creo que ahí Bonhoeffer, como la Iglesia está especialmente sensible en esta época de entreguerras a cualquier consideración que venga del mundo protestante también, pues esta visión de Bonhoeffer influyó mucho. Así que la Iglesia debe limitarse al servicio silencioso. Ya no tiene que proclamar la fe, no tiene que evangelizar. La Iglesia tampoco puede decir nada respecto a Dios, porque es incognoscible. Que esto vendrá también a ser lo que diga Rahner, que también lo saca de Heidegger, pues de que en el fondo esa filosofía del lenguaje no podemos utilizar una serie de conceptos que respondan a la realidad de Dios, y que el ser de Dios, que esa es otra cuestión, lo que entendemos por ser, evidentemente, por la filosofía del ser, que no es un concepto unívoco en la mente de Rahner, influenciado por Kant, influenciado por Hegel, influenciado por Heidegger. Bien, pues esta tesis viene a la Iglesia y se empieza a crecer y aumentar en ella. Los sacramentos, la oración pública, la liturgia deben ser abandonados, todo eso es secundario. Lo importante es el testimonio de la caridad, como decías tú al principio, José Chu, la solidaridad. La caridad es sustituida por la solidaridad, porque además es una palabra equívoca que nos pone en contacto con lo que es la filantropía mundana. Ahí intentamos enlazar con todo el sistema de pensamiento de la época, diluir las peculiaridades del catolicismo. Bien, y por último, cedo la palabra, esto desde el mundo protestante, del mundo ortodoxo, y esto también fue un golpe muy severo, en los años 40, los años 50, en todo lo que es la intelectualidad católica se produce un efecto perturbador que desde el mundo ortodoxo la obra de Dostoyevsky, la obra más importante de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, dentro él hace un relato dentro del relato, que es el famoso relato del Gran Inquisidor, y aquí esa intelectualidad católica de entreguerras, con este relato del Gran Inquisidor de Dostoyevsky, digamos que como ya viene de tiempo calando la leyenda negra contra España, no solamente en Occidente, sino también en la propia España, pero en todo Occidente, claro, la intelectualidad católica de entreguerras empieza a tener un pánico cerval respecto al ejercicio de la autoridad, que es uno de los elementos, y aquí creo que sí coincide conmigo el padre Francisco claramente, que es uno de los elementos nucleares de esta segunda mitad del siglo XX, el abandono del ejercicio de la autoridad en la Iglesia. Y tanto por el mundo protestante, Bonhoeffer con sus tesis, como por el mundo ortodoxo, ahí recibe dos serios golpes que la intelectualidad católica de algún modo va también a reflejar en el concilio. Bien, venga, Francisco. ¿Voy yo? José. Sí, Muy bien. adelante, adelante. Bueno, a ver, claro, si nos ponemos el concilio, porque claro, ya se pasa, digamos, de la primera mitad del siglo XX, pero como cristalización de lo que está pasando, o bueno, la influencia mayor o menor que tenga. Yo precisamente la tesis que yo defiendo es que el concilio es, ya lo he dicho antes, prácticamente irrelevante en esto. Por ejemplo, tema de las misiones que aparece. El concilio, la doctrina que da sobre las misiones en general, incluso es verdad que sí. Hombre, es que en Lumen Gentium
aparece la idea de que si la Iglesia Católica subsiste en o es la Iglesia de Cristo y no sé qué. Bien, todo eso está muy bien, pero se ha explicado ya hasta la saciedad cómo realmente no hay una diferencia, es decir, la interpretación auténtica dada por el mismo concilio, por la misma Santa Sede, es que no hay diferencia con lo que se dice antes. Todas las proclamaciones sobre las misiones del Vaticano II son exactamente las mismas que venían haciendo los papas anteriores. Entonces, Pío Padre XII. Francisco, entonces, ¿por qué hasta la celebración del concilio los misioneros vienen haciendo lo mismo que han hecho los misioneros durante 500 años y a partir del concilio esos mismos misioneros se ciñen solamente a la acción filantrópica? Entonces ya dejan de anunciar el Evangelio, dejan de enseñar la fe y la catequesis, dejan de celebrar la liturgia católica y se dedican a construir dispensarios médicos, que también lo hacían antes, pero bueno. O hacer la revolución. Porque son dos fenómenos temporalmente coincidentes, pero no se puede dar una relación de causalidad en cuanto que el concilio lo que promulga son unos documentos. Y cuando se justifican esas posturas, las posturas de los que, por ejemplo, hay un ejemplo muy famoso. León Dufour, famoso jesuita, que es famoso por tema bíblico, etcétera, tiene un libro que a mí me parece estupendo sobre San Francisco Javier, el itinerario espiritual de San Francisco Javier. Yo lo cito al inicio de uno de los trabajos que he publicado. Y entonces, este libro está editado con dos prólogos. Hay un prólogo que es del 1950, por ahí. No, y otro no prólogo, lo tienes a mano, no lo tienes a mano, es que sería magnífico. Lo tengo citado en mi tesina, sí, lo tengo citado en mi tesina la tengo, bueno, la tengo en PDF. Por aquí. Es fácil de encontrar. Tardo, a ver, si quiere ponerse mi ordenador en marcha, lo encuentro enseguida. Porque el libro lo he prestado y estoy a ver si me lo devuelven. Pero lo que dice León Dufour aquí, o sea, son dos momentos determinados, uno anterior al concilio y otro bastante posterior al concilio, ¿no? Y es muy llamativo. Vamos a ver si quiero encontrarlo muy rápidamente, porque está al inicio de mi tesina. Vamos a ver. Debería, en cuanto se abra. Lo leo si quieres, ¿no? Rápidamente. Vamos a ver. Sobre todo lo importante cuando dice, bueno, esto lo escribí cuando creíamos una cosa y ahora creo otra. El primer prólogo es en 1252. Entonces, León Dufour dice sobre... 2 años después de Humani Generis. Y dice del concilio, cito una parte, ¿no? Pero toda esta parte, todo el prólogo es así de la obra. La epopeya de San Francisco Javier continúa siendo, después de la de San Pablo, el prototipo de la vida del misionero, aun del más humilde. Ha perdido, sí, su aspecto maravilloso. No queda ya mucho campo que desbrozar, pero aún así conserva su rasgo característico, el deseo apasionado de llevar la luz de Cristo a quienes no han recibido aún la buena noticia. Esta epopeya logra incluso ponerse de manifiesto en el combate interior librado por Javier, el verdadero sentido y la naturaleza del apostolado en misión. Las barreras que separan las civilizaciones ceden solamente ante los hombres espirituales en los que la gracia triunfa sobre el pecado. Esto es 1952. El segundo prólogo es de 1996. Estamos hablando ya más de 40 años después. Y dice lo siguiente León Dufour. Dice, el primer obstáculo para... al menos en la edición española están los dos prólogos, lo cual se agradece mucho. Pone, el primer obstáculo para un lector actual es la motivación que ha llevado a Javier a arrostrar enormes dificultades, pruebas innumerables y hasta la misma muerte. Sin duda, ardía en el deseo de llevar a lo lejos la luz y la paz de Cristo, pero lo expresaba como el deseo de convertir a las almas perdidas en las tinieblas de la idolatría. A sus ojos, los adoradores de ídolos estaban abocados al infierno. De ahí su prisa por enseñar las fórmulas de fe y las oraciones. De ahí su frenesí por bautizar sin descanso. Su ideal parece confundirse con el de una cristiandad según el modelo europeo. De ahí su error manifiesto acerca de las diversas religiones. Sakyamuni y Amida no son más que puras invenciones del demonio. Léase el error respecto a otras religiones porque pensaba que eran falsas. Claro, pero es que en ningún sitio del concilio dice algo semejante a esto. En ninguna parte. Entonces, evidentemente, mi tesis es, esto aparece después, y obviamente en 96 ya es muy posterior, estas ideas ya están en los años 70, pero aparecen porque ya estaban antes. Por ejemplo, están en Runner. Esto es Runner. Runner es la idea
de que el cristianismo, la fe cristiana, es una especie de horizonte, pues, matemático. sí, de horizonte trascendental kantiano, pues eso, un poco al estilo que Kant entiende la razón, como el horizonte casi de lo real, pues para él es la gracia. La gracia es ese horizonte. Entonces, en el momento que el hombre es hombre, ya está en el horizonte de la gracia y realmente lo único que tiene es que, o sea, si vive de acuerdo a lo humano, en el fondo está viviendo de acuerdo a la gracia. Esto es más o menos, simplificando mucho, como yo entiendo a Kant, que tampoco lo entiendo demasiado. Claro, esto es lleva a esto. Entonces dices, no, es que ¿para qué voy a tener que explicarle a esta gente que su religión es falsa? Que la vivan, porque con eso ya no diciendo es lo mismo, no está, ya con eso son cristianos. Eso no está en ninguna parte del Concilio Vaticano II. Pero sí está, como ha dicho Gabriel, en los que eran los protagonistas y que salieron, digamos, vendidos por el concilio como los grandes teólogos del concilio. Entonces, esta gente fue luego la que influyó, pues, en obispos, la que influyó en toda la línea de la Iglesia. Y, que es lo que yo venía a decir antes, el que se salía de esta norma quedaba automáticamente apisonado por un ejercicio de la autoridad que es un absoluto autoritarismo arbitrario, que es lo que ha ido pasando en la Iglesia. Digo, si ahí no entramos en disquisiciones sobre la autoridad o la potestad o todas estas cosas, la realidad es que se ejerce una autoridad despiadada porque es una autoridad de tipo ideológico. Hay una serie de ideologías que no tienen que ver con la fe católica, que tienen que ver, pues, con estas posiciones mundanas, con este mismo sistema teológico, y que luego se aplica, pues eso, de manera arbitraria. Es la corrupción que decíamos al principio. Total. La corrupción, la peor corrupción de todas, claro. Y esto ha ido aumentando cada vez más hasta lo que vivimos ahora. O sea, lo que vivimos ahora, que lo decimos mucho, pues es esto, pero claro, que se ha ido enquistando, ha ido amplificándose y también, pues, sobre todo favorecido por los mismos medios de comunicación. Quiero decir, antes, pues a lo mejor lo que hiciera un obispo japonés en los años 50, pues que hubiera por ahí, pues a nadie le importaba porque no llegaban las noticias, pero es que te enteras de lo que ha desayunado fulanito. Entonces, es un problema, porque como no estés alineado con este tipo de tesis que, insisto, es que no están hoy se habla mucho del Vaticano II, pero si es que esto no está en el Vaticano II. Pero vamos a ver, Francisco, sí. pero es que lo que no podemos hacer es convertir el Vaticano II en una entelequia. Y entonces decir que el Vaticano II son los documentos. No son solo los documentos. Vamos a ver. No tiene cánones, no hay cánones de reforma, no hay documentos aplicativos. Quiero decir, el Concilio de Trento, como el resto de los 20 concilios ecuménicos anteriores, no se materializa solamente en esos documentos frutos de tal concilio, sino realmente que el concilio se localiza históricamente en un lugar concreto, en un momento concreto, con unos personajes concretos y que tiene después una serie de consecuencias que exceden evidentemente porque son en parte consecuencia de los mismos documentos y cánones, pero en parte no, a esos documentos que ha elaborado, que ha producido. Entonces, me parece muy pobre para los que intentan defender el Vaticano II decir que los documentos del Vaticano II no contienen errores respecto a la fe, pero eso sería reducir todo lo sucedido a nivel histórico, a nivel teológico, a nivel filosófico, a nivel jurídico, literario, artístico, reducirlo a una serie de documentos, como si no hubiera ocurrido nada más en esos años que es la producción de estos documentos. Es que lo que yo estoy diciendo es literalmente eso, que si quitas los documentos, lo que realmente produce es todo lo demás. Eso sí afecta, los documentos afectan. Sin lo otro no afectaría nada porque la mayor parte, insisto, tú te lees Fidei Donum de Pío XII y lo que dice Fidei Donum, lo que dice el Vaticano II sobre las misiones es literalmente lo mismo. Es más, el Vaticano II, si uno quiere, da un paso más. Por ejemplo, en la insistencia de los sacerdotes diocesanos a que vayan a la misión, cosa que antes no era así, porque los que iban a las misiones normalmente eran los misioneros religiosos. Y la novedad que pone, que ya lo pone Fidei Donum, lo que pasa es que el Vaticano II todavía apuesta más, lo hace más, pero dices, ¿dónde está entonces esto otro? Es que no está, pero alrededor del concilio, y estamos hablando de mayo del 68, estamos hablando de toda esta cantidad de fenómenos, pues eso, también, como tú has dicho, digamos ya el no hacer nada por aclarar este tipo de errores doctrinales, como si lo había hecho Humani Generis, creo
que equivocadamente en mi opinión, porque yo creo que erró el tiro, es decir, fue y se cargó, por ejemplo, en este caso, a Derivac, que a mí me parece inofensivo, y dejó sin problemas y por lo tanto totalmente autorizados a otros mucho más peligrosos, y entonces esto ya directamente, pues ya hicieron lo que les dio la gana, y desde entonces hubo una libertad para que no era verdadera libertad, porque lo que pasa es que era lo que estaban, digamos, asociados a la ideología. A ver, era libertad en el sentido que lo entenderían los, pues eso, Foucault y Marcuse y toda esta gente. Es decir, es un sistema político en el que se aboga por la tolerancia y la libertad para defender cualquier idea progresista y contraria a la fe cristiana, pero cualquier idea que se catalogue como conservadora, integrista, es automáticamente machacada por la autoridad, pero sin piedad. Y La esto, tolerancia represiva. Si me dejáis decir una cosilla por meter un poco baza en medio de esta discusión tan interesante que habéis tenido. Yo creo que lo que dice Francisco José, yo lo he leído a Benedicto XVI en relación a los documentos también, porque me suena, es que hace ya mucho tiempo que lo leí, ¿no? Sin embargo, estoy de parte de Gabriel cuando señala la importancia del contexto político, sobre todo. Has dicho más cosas, pero lo del político. Por ejemplo, Trento se desarrolla en un contexto político donde el imperio español es potentísimo y también incluso la Iglesia, el imperio de la Iglesia Católica de los Estados Pontificios también es potentísimo y eso va a influir muchísimo no solo en los documentos, sino en qué documentos se redactan y cómo se llevan a cabo, ¿verdad? Sin embargo, en el Concilio Vaticano II no hay imperio español, desde luego, no pinta nada en este caso, pero es que la Iglesia Católica también está hundida y los que mandan son los que están en el norte, son los que están cerca y todo el mundo sabe que el Vaticano debe su existencia como Estado a los pactos de Letrán de Mussolini y los que han ganado la guerra han sido los otros y hay que hacerse perdonar la vida y en eso estamos siempre. Yo os digo una cosa y a nuestros seguidores también, estamos en el 2022, en el 2029, si Dios quiere, será el centenario de los pactos de Letrán. Yo faltan 7 años, pero llevo como 10 del 2020 esperando pacientemente con Coca-Cola y palomitas ver qué se inventan en el Vaticano en el 2029, qué puñetas se van a inventar para hacer como que celebran, porque no les queda más remedio, el centenario de la creación del Estado Vaticano, sin mencionar que eso se lo deben a Mussolini. Pero esto mismo que habéis apuntado los dos es sumamente interesante. Por una parte, hablabas, Joséchu, hacías mención a Monseñor Lefebvre, al profesor Gustavo Bueno, que cada día creo que le vamos cogiendo más cariño a toda su producción filosófica, Padre Francisco. Esa corrupción de las palabras, esa manipulación del lenguaje. Y aquí enlazo también con algo que decía Padre Francisco sumamente interesante. Hay un elemento que creo que es muy dañino de la Nouvelle Théologie, incluso de esa rama buena, menos dura, menos heavy, menos protestantizada, como esta que apuntaba el Padre Francisco de Delibac, por ejemplo, y las obras de Delibac, aspectos esenciales del dogma, meditación sobre la Iglesia, Subnaturel, que es así que ahí sí que patina por todos sitios, pero bueno, en fin, que la cuestión es que la Nouvelle Théologie, uno de sus elementos nucleares es oponer la patrística a la escolástica medieval. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, claro, y eso además hermana a toda la escuela teológica y filosófica jesuítica, porque claro, ellos en la Edad Media no existen. Entonces, es muy fácil criticar a toda la escolástica medieval porque tu orden no carecía de ello por completo. Y creo que esto es un engaño para muchas buenas personas que se acercan a ese conocimiento más profundo de la patrística y que observan que la teología nueva, o piensa, mejor dicho,
que es una gran virtud de la Nouvelle Théologie, de la teología nueva, esa vuelta que venden así. Perdón, yo es que me tengo que ir nada más. Solamente por completar esta idea que tú has hecho, fíjate, nada más, y te dejo seguir. Una pregunta, Francisco Sí. José, antes de irte, pero bueno, pero termina y te la hago si te da Sí, tiempo. muy simplemente, Vale. precisamente lo que yo apuntaba a Henri de Libac, eso que tú has dicho de esa separación entre la patrística y la escolástica, que es totalmente cierto, fíjate lo que Henri de Libac tiene una obra que está de la exégesis medieval, donde más, a ver, yo no he podido, pues son 4 tomacos y no he tenido tiempo de estudiarla, pero más o menos esta misma idea de plantearse la exégesis medieval y es casi una herejía para ese planteamiento, porque más bien lo que está diciendo Delibac es, oye, hay una verdadera exégesis medieval, porque esta gente básicamente lo que hace es hacer un paréntesis, como por ejemplo los alemanes, cuando en la historia de la filosofía saltan desde el platonismo hasta Hegel prácticamente, porque dice, no, efectivamente, tenemos una exégesis medieval que además está en continuidad. Esto lo hace Delibac con los padres de la Iglesia, cosa, insisto, que era, pues como dices, una cosa que se ha negado en las... Bueno, Santo Tomás, por ejemplo, la exégesis de Santo Tomás, que es una auténtica maravilla, y que bebe directamente de las fuentes patrísticas como ninguno, se ha sido despreciada todo el rato, ¿no? Entonces, efectivamente, hay esa constante, pero vemos que hay, creo, en mi opinión, distintos acercamientos. Mira, Respondo la pregunta y me voy. la pregunta que te quería hacer es de Lubac. Este defiende una especie de naturalismo, si no me confundo, y ahora estás hablando de la conexión con el medievo. Claro, San Pío V es el que condena a Bayo, ¿no? ¿No está diciendo cosas muy parecidas a lo que decía Bayo? Delibac hay una cosa muy llamativa. O sea, él lo que hace es, en la primera parte de la segunda parte de Santo Tomás, en los 5 primeras cuestiones, hace un resumen del primer libro de la Ética Aristóteles, primer libro y parte del segundo, sobre el tema de la felicidad, el fin último del hombre. Y es el fin último llamado felicidad. Y entonces Santo Tomás hace un argumento que a mí me parece que es, bueno, en fin, que lo que dice es que una criatura racional, no habla del ser humano, habla de la criatura racional. Obviamente la única criatura racional que conocemos es el ser humano, porque los ángeles son intelectivos, no utilizan la razón. Pero la criatura racional, dice, tiene la necesidad de conocer las causas. Y dice, y al final las tiene que conocer la causa más alta. Y por lo tanto, como la causa más alta es Dios, dice, tiene un deseo natural de ver a Dios. Y ahí es donde Delibac se aprieta mucho a este deseo natural de ver a Dios, y ahí hace un planteamiento que en mi opinión es equivocado en ese planteamiento. Pero él lo que dice es, porque ¿qué pasa? Que cuando yo eso lo he leído, por ejemplo, el comentario que hace Cayetano, que es en la edición leonina, por ejemplo, está el comentario de Cayetano en la Suma Teológica, acompañándola, Cayetano dice, bueno, claro, porque hay un problema en esa época ya de la escolástica, pues un poquito más tardía, porque se entiende que se están saltando los límites, se dice, porque claro, como una criatura naturalmente va a tener un deseo de aquello que es sobrenatural, porque se entiende, y esto es un dogma que Santo Tomás, donde yo lo sé, no lo plantea de esa misma manera, que más o menos lo dice, pero no es una cosa tan fija. Si hay un deseo, ese deseo tiene que ser satisfecho. Entonces, claro, sí, lo que se entiende que dice Delibac, que al menos en la edición española yo he leído, porque francés lo manejo mal, no lo he visto en ninguna parte, vendría a ser, si el hombre desea naturalmente ver a Dios, entonces necesariamente le tiene que ser conseguido los medios para alcanzar ese deseo. Como los medios son sobrenaturales, se estaría diciendo que hay una necesidad de otorgar lo sobrenatural, que por ser sobrenatural solamente se puede dar por gracia. Por lo tanto, habría una necesidad de la gracia, y eso es lo que directamente, o de alguna manera, Humanae Generis sanciona. Hasta donde yo he leído tanto el Surnaturel como en la segunda parte, que es Agustinismo y Teología, no me acuerdo más el nombre, del segundo tomo, eso es Delibac no lo plantea. Delibac lo que plantea es, esto no se ha explicado bien. Y yo lo coincido, por ejemplo, con eso. O sea, hay ahí la manera como Santo Tomás explica la finalización del hombre en la visión beatífica, que es lo mismo que dice Aristóteles, que es el conocimiento de Dios, le viene del hecho de ser criatura racional. No por un momento, que es lo que defenderían, digamos, los extrinsecistas, que son los que condena de alguna manera Delibac, no por un momento en el que Dios otorga un don sobrenatural de que la criatura racional sea finalizada en un fin sobrenatural. Ese es el problema. Es decir, en definitiva, el hombre sería una criatura natural con un fin sobrenatural dado en la misma creación y como parte de su propia esencia.
es complicado de explicar, tiene un montón de problemas, pero es que Santo Tomás lo dice así. Es decir, y ya digo, yo me he ido a tomistas de primer nivel y he dicho, explícame esto porque no lo entiendo, pero con este texto de Santo Tomás, que es el que comenta Derivat. Y hasta ahora yo no he visto una explicación que me satisfaga, que respete lo que dice Santo Tomás. Otra cosa es decir, pues Santo Tomás se equivocaba, ¿vale? Pero es que lo que está haciendo Derivat es decir, es que Santo Tomás decía esto, no dice otra cosa en él. Bueno, es toda la idea. Y de ahí ya saca todo el estudio que él hace. Una cosa, aunque Aristóteles dice que podemos conocer el primer motor, porque como todos sabemos, parecido a las vías, ¿no? Sin embargo, yo creo que la felicidad no se alcanza por conocer el primer motor, sino por dedicarse a la misma actividad que tiene el primer motor, que es al conocer, a la vida contemplativa. Vamos, Eso luego es. Santo Tomás dice lo que dice, que no es lo mismo que dice Aristóteles, por marcar la diferencia. Claro, es que la cuestión de Santo Tomás es que él en otro momento demuestra que esa contemplación, que Aristóteles no entra, si eso se puede conseguir o no. De hecho, hay un pasaje muy oscuro donde no queda claro si Aristóteles dice que eso se puede conseguir solamente después de la muerte. Santo Tomás, que siempre intenta, a la hora que hace un comentario, digamos, llevarse las cosas a su sardina, cuando comenta ese pasaje de la ética, dice, ¿ves? Aquí el filósofo está diciendo que esto solamente se consigue después de la muerte. Claro, Aristóteles no dice el eso. nous poieticos, el nous poieticos. Claro, entonces la cuestión es que Aristóteles no tiene ese problema, pero Santo Tomás ha demostrado que la esencia divina solamente puede conocerse por gracia. Y entonces, claro, ahí está el problema, porque la gracia sería un don sobrenatural que solamente puede ser dado gratuito, porque la naturaleza exige sus propios fines, pero Claro. lo que es sobrenatural no se puede exigir. Porque Bayo lo que dice precisamente era eso, ¿no? Que por la naturaleza podemos salvarnos, por así Claro, decirlo. Lo mismo que dirán los protestantes luego. Claro. Es verdad que la propuesta de Delibac camina en una línea muy fina, porque la idea sería, no, necesitas el don de la gracia. Y ese don es dado libremente por Dios. Y donde rompe con el esquema escolástico es porque entonces, ¿cómo va una criatura a necesitar un don que Dios no dé? Parecería que la creación estaría mal hecha. Porque de por sí la naturaleza, digamos, exige tener sus propiedades. El ser humano es un animal racional, exige tener razón. Si no tiene uso de la razón, entonces no es un ser humano. Y no puede haber un ser humano sin capacidad racional, aunque luego por motivos físicos no la puede ejercer, pero tiene que tener un alma racional por el hecho de ser humano, entonces, porque es parte de su naturaleza. Entonces, explicar eso en cuanto al fin del hombre, y además una cosa tan importante como es el fin del hombre, es un problema gordo. Ya digo, es posiblemente el debate más largo y en el que a mí no me queda nada claro del siglo XX a nivel teológico. O sea, y efectivamente Derivat que está entre medias. La cuestión es que a Derivat le cueste la cátedra cuando él solo lo escribe en un libro y tampoco se pone a condenar a nadie ni nada. Dices, oye, que te echen de una cátedra por debatir, caramba. Porque, insisto, yo no veo, me he leído las dos obras, yo no creo que, o sea, yo no detecto ahí nada que sea herético. Que es difícil de explicar, sí, pero es que también es difícil explicar la otra postura. Porque al final, es decir, vendría a decir, bueno, Santo Tomás se equivocaba, porque esto que dice no está bien. Bueno, vale, si jugamos a eso, ok. Pero si hacemos un debate sobre lo que dice Santo Tomás, yo no lo veo nada claro. Pero bueno, no quiero extenderme con ese tema y me tengo que ir. Bueno, pues qué lástima que te tengas que ir. Bueno, pues bueno, y todavía quedan muchas cosas que decir y el padre Gabriel lo maneja toda esta época mucho mejor que yo de lejos. Pues entonces nos dejas a Gabriel y a mí y seguimos con esto. Y si me permites, Gabriel, por comentar algo. Muchas gracias. Venga, hasta pronto. Hasta la próxima, Francisco José. Hasta la próxima. Antes hablábamos de lo que está diciendo ahora Francisco José tiene mucho que ver con la doctrina kantiana, claro, porque lo que va a defender ahora el catolicismo es lo mismo que defiende el pietismo de Kant, que es esa interiorización que está en la línea de todas estas nuevas ideas que ahora mismo estábamos tratando, ¿verdad? Y la potente idea de vivencia, que surge precisamente en el contexto del siglo XIX de la filosofía alemana y que tomará pues, la fenomenología de Husserl, ¿no? que por cierto, tan grata es a muchos cristianos católicos también, ¿verdad? A Juan Pablo II. No deja de ser protestantismo también, vamos, sí. Cercana al protestantismo. Bueno, que no te dejo hablar, perdona, Gabriel. No, esa fenomenología de Juan Pablo II era muy cercano a ella. La monja mártir Edith Stein, canonizada por Juan Pablo II, pues también fue discípula de Husserl, que, bueno,
Ahí ya tocamos, nos desviamos un poco, pero estamos viendo, sí. Pero bueno, tocamos un tema muy importante que es algo curioso, es decir, a Edith Stein, que era filósofa, pero a ella los nacionalsocialistas germanos la matan no porque sea una monja carmelita filósofa, sino porque era judía. Canonizarla como mártir en odio a la fe, pues hay que hacer muchos malabarismos, pero bueno, no vamos a entrar por ahí. Lo que resulta importante es esto que veníamos apuntando y que también comentaba el padre Francisco, es decir, esa oposición que hace la Nouvelle Théologie, la nueva teología, entre lo que son las fuentes patrísticas con lo que sería la teología escolástica medieval. Y creo que aquí también esta nueva teología es deudora, aunque sea de forma indirecta o incluso hasta de forma, no sé hasta de qué modo consciente o subconsciente, que diría Freud, de esos prejuicios también protestantes. Porque, claro, el problema que tiene Lutero es que como Lutero es el portador de la verdad, pues claro, todo lo que había antes de él era erróneo. Y el luteranismo nace con esa visión negativa de la historia, nace con esa visión negativa del pasado y como ya apuntábamos, si recuerdan nuestros seguidores en la primera entrega de la protestantización de la Iglesia Católica, Lutero acabará negando la autoridad dogmática de todos los concilios ecuménicos anteriores. Y esto precisamente, esta visión negativa del pasado, esta visión negativa de la historia, algo que se ha vuelto absolutamente... ¿cómo decirlo? Patológico en la actualidad con la posmodernidad, también lo lleva en su seno la nueva teología, de tal modo que esa vuelta a las fuentes, esa vuelta a la patrística que tanto proclama, oponiéndola a todo el periodo medieval, con todo lo que conlleva de escolástica, de instituciones y de liturgia, porque esto es otro elemento también importantísimo. ¿Cómo es el papado en la Edad Media? Cuando el papado realmente comienza a sobredimensionarse, no es en la Edad Media, es sobre todo en la época moderna y especialmente a raíz de Pío VII, Pío VI, con la persecución de la Revolución Francesa y mucho más ya con la pérdida de los estados pontificios, con la promulgación del primer código de derecho canónico de Benedicto XV en 1917, que copia mucho el Código Civil Napoleónico de 1804, la misma idea de código, así estructurado, proviene de ahí, del Código Civil Napoleónico, porque lo que había antes a modo de normativa legislativa en la Iglesia, las antiguas decretales de Graciano, no era eso exactamente, aun con sus fallas metodológicas y demás. Bien, pues esa visión negativa del pasado se encuentra perfectamente en la nueva teología y esa es una visión negativa respecto a la liturgia. Entonces, por eso vamos a ver que en la Nouvelle Théologie, dentro de ese movimiento tan grande, tan extenso, hay una rama que es el movimiento litúrgico. Ese movimiento litúrgico aspira a echar abajo todo lo que es la liturgia de la Iglesia para enlazar con una supuesta liturgia primitiva de la Iglesia primitiva, y cuando decimos primitiva hay que entenderse en su mentalidad pre-constantiniana, porque es otro de los elementos que también a Nouvelle Théologie van a ser característicos en ellos. Vendría a decir, igual que la novela de Mario Vargas Llosa, cuando dice, creo que es en La Catedral, ¿no? Cuando dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Esa imagen, esa frase tan famosa, pues en la Nouvelle Théologie viene a decir algo así, ¿cuándo se jodió la Iglesia? O sea, ¿cuándo nos empezamos a torcer? ¿Nos empezamos a torcer con Trento? ¿O nos empezamos a torcer más bien desde Constantino, cuando nos convertimos en Iglesia de Estado? Cosa que realmente muestra la absoluta ignorancia que tienen a nivel historiográfico, porque eso no sucede en el 313 en el Edicto de Milán con Constantino, sino en el 380-81 con el Edicto de Tesalónica. Bien, con el emperador... ¿Perdón? Teodosio. Con Teodosio I Grande, de Coca, español, exactamente. Entonces, bueno, pues hay que rechazar. Y como la liturgia es la expresión de la fe,
según el adagio latino de lex orandi, lex credendi, lo que se reza es lo que se cree y lo que se cree es lo que se reza. Si cambiamos, si modificamos la liturgia, vamos a modificar y por ahí van a entrar muchas de las nuevas ideas de los novatores, de los modernistas, de nuestras tesis, y ha sido y está siendo un vehículo privilegiado, porque igual que se introduce en este periodo en la Iglesia un absoluto pirronismo, para nuestros seguidores que no tengan un gran conocimiento filosófico, el Pirrón de Elis venía a sostener, un filósofo antiguo, un escepticismo absoluto, un escepticismo radical, originario. Pues bien, en ese acercamiento, o mejor dicho, en esa rendición absoluta que en este periodo de entreguerras, en muchas élites católicas, en muchas jerarquías eclesiásticas, comienza a instalarse de que tenemos que adaptarnos a la modernidad, de que la modernidad ha sido triunfante, de que nos está derrotando o nos ha derrotado por completo, de que solamente podremos salvarnos y subsistir, nos subimos al carro de la modernidad si asumimos las categorías axiales, centrales, nucleares del pensamiento moderno y por lo tanto también las formas. Pues tenemos que eliminar lo que sea más, ¿cómo decir de alguna forma?, más esencialmente católico. Y eso evidentemente pues empieza a contraponerse, porque no van a hacerlo de manera directa, Joséchu, porque sería demasiado llamativo. Entonces tienen que hacerlo de forma indirecta con una contraposición que es absolutamente hegeliana. En la dialéctica de Hegel, tesis, antítesis y síntesis son los tres momentos de la evolución de la idea, del absoluto. Y entonces empiezan a hacer esta oposición, ¿no? Pues en esto que venimos dando, la Nouvelle Théologie, esa teología, filosofía aristotélico-tomista, escolástica, tradicional de la Iglesia, vendría a ser la tesis, y la antítesis que se opone a ella es toda la teología liberal protestante del siglo XIX, sobre todo de raíz bíblica, con Bullmann, con Harnack, con Renan, con otros tantos. Bueno, pues hay que llegar a una síntesis, y la síntesis es que tenemos que diluir lo que es propia sustancialmente católico, tenemos que diluir las formas, porque también tenemos que diluir los contenidos, y hay que presentar un catolicismo que sea adaptable al mundo moderno, que sea aceptable por el mundo moderno y que también sea aceptable, evidentemente, por los protestantes y por los ortodoxos, que hasta el Vaticano II los protestantes se les conoce en la Iglesia como los herejes protestantes, hasta el Vaticano II se conoce a los ortodoxos como los cismáticos ortodoxos, y a partir del Vaticano II se les conoce como hermanos separados. El irianismo. Exactamente. Y el eclecticismo. A los judíos se les conoce como pérfidos judíos, no porque haya ningún movimiento antisemita en el seno de la Iglesia, sino porque por el significado etimológico de pérfido, que es perfides, el que ha perdido la fe, porque han perdido la fe en el Mesías. Ahí se abre otra rama extensísima con la cuestión del sionismo y todo el mesianismo judío secularizado. Pero claro, pues si estos son los hermanos separados, protestantes, herejes, ortodoxos, cismáticos, ahora son hermanos separados, los judíos, en frase de Juan Pablo II, son los hermanos mayores. Claro, desaparece del horizonte, ya no digo cualquier enemigo al dogma y a la moral católica, sino cualquier opositor. Y es esto que acabas de enseñar tú ahora mismo, es exactamente eso, es ese irenismo, es ese escepticismo. La filosofía tomista rechina a los oídos protestantes, rechina a los oídos ortodoxos y rechina a los oídos del pensamiento moderno. Vamos a frenar y vamos a soltar lastre, vamos a desligarnos de la filosofía tomista. Uno de los motivos por los cuales los documentos del concilio tienen esa lectura tan ambigua o esa doble lectura, y por eso Benedicto XVI hace tanto hincapié en la hermenéutica de la continuidad y demás,
Ajá. Es que esto no había sucedido en los 20 concilios ecuménicos anteriores, porque como contiene un lenguaje unívoco, no contiene un lenguaje equívoco, como no es teología narrativa que se presta a doble interpretación, no se puede conseguir esa lectura torticera del resto de cánones de los concilios ecuménicos anteriores, porque además están expresados en cánones. Pueden acudir a través de Internet nuestros seguidores y pueden buscar los cánones del concilio de Nicea, primero ecuménico 325, de Constantinopla, de Éfeso, del Vaticano I, del concilio de Trento, y luego como acudir a los documentos del Vaticano II y verán la absoluta diferencia a la hora de la exposición. Es decir, el cambio en la forma implica un cambio en el fondo. No se puede cambiar los accidentes y pretender que no cambie la sustancia. Es un principio metafísico que no se puede olvidar de ningún modo. Entonces, igual que hay un abismo de una encíclica papal anterior al Vaticano II a una encíclica papal posterior al Vaticano II, existe un abismo, insisto, no solamente en la forma, no solamente en los accidentes, sino en la sustancia, en el fondo, de los cánones, de los documentos de los concilios anteriores, los 20 ecuménicos anteriores, al Vaticano II, que es el primero que se niega a ser dogmático y que se proclama pastoral. Esto también es realmente importante porque habla también yo pienso, creo que puede resultar muy atrevido decirlo, pero yo veo ahí una influencia de la primacía de la praxis marxista. Los concilios ecuménicos universales no eran pastorales porque eso significaría someter la acción universal de la Iglesia al tiempo, que por su propia naturaleza es efímero y es cambiante. Y la pastoral, el análisis de la realidad y la adaptación a esa realidad concreta de la Iglesia del año 62 65 del Vaticano II no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Que uno de los documentos de concilio sea sobre los medios de comunicación intermirífica, sí, los medios de comunicación de los años 60, la radio, el periódico y la televisión, de los años 60 en blanco y negro, con Franco felicitando la Navidad, en Nochebuena. Eso no tiene nada que ver con lo que hoy en día es un medio de comunicación. Evidentemente, eso no se puede sostener nada de lo que dice ese documento en pie. Pero lo que realmente resulta, y ahí también veo mucho la jesuitización, la influencia jesuítica de la Iglesia. Eso también es una herencia jesuítica. ¿Sí? Lo que importa es la acción. Lo que importa es la acción. Goethe también lo dice en el Fausto, cuando dice que en el principio, cuando parafrasea el prólogo del Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo, es decir, en el principio era el pensamiento, y dice Fausto, no, en el principio era la acción. Y yo creo que también así se puede enlazar lo que decías tú antes, muy acertadamente, Joséchu, de que por eso muchos misioneros también se unen a la lucha terrorista, a la lucha revolucionaria, además con esa línea divisoria prácticamente invisible que existe entre el terrorismo y la revolución. Sí, sí, sí. Bien, bueno, si has terminado, Gabriel, yo creo que no solo has terminado, sino que podemos decir que con este discurso tuyo tan interesante podemos cerrar el programa de hoy porque se queda totalmente abierto, para tratar lo que queremos tratar en la que será cuarta entrega. No vamos a decir ya que sea la última, en absoluto. Visto, lo mejor es decir que la cuarta, ¿verdad? Y bueno, y antes de despedirnos, una cosa que es importante. Yo creo que lo demandan algunos de los oyentes, ¿verdad? Y no, de los que nos están viendo, ¿no? Que es que todas las menciones bibliográficas que estamos haciendo, hoy han salido unas cuantas, quizá incluso Iván podría intercalarlas o ya las ha intercalado y los que estén viéndolo en diferido están viendo alguna imagen de algún libro, no lo sé, ¿eh? No lo sé porque ahora estamos grabando y luego ya se verá cómo se edita. Pero lo que sí les aseguro es que debajo de la
imagen de YouTube, vamos a procurar que cuando se dé el estreno estén relacionadas, referidas, todas las obras que hemos mencionado, tanto en esta entrega, la tercera, como en la segunda y en la primera, para que los escuchantes y los visionarios, no visionarios no, ¿verdad? Videntes. Los videntes de estos programas sobre la protestantización de la Iglesia Católica, pues nos lo han demandado ya, y para que ahí tengan la referencia concreta, pues para que puedan acudir a ellas. Algunos son textos que pueden estar en PDF, otros son artículos de revistas que podrán acudir porque están en Internet, y otros pues serán libros que quizás es más difícil conseguirlos, pero bueno, que si uno busca, encuentra. Hay muchas posibilidades de conseguir libros, como podemos ver a la espalda del padre Gabriel o a mi espalda, ¿verdad? Los ratones de biblioteca estamos aquí delante de ustedes. Bueno, pues Gabriel, ha sido un placer nuevamente estar contigo, ha sido un placer estar con Francisco José. Y muchas gracias por estar atentos, y gracias a los futuros visionarios, así, ¿verdad? Videntes, es verdad. No, bueno, que me voy por el espiritualismo. Muchas gracias a todos, de verdad. Venga, hasta la próxima. ¿Y te irás a las 6 seguro? Venga, sí, a las 6 en punto, aunque llego un poquito tarde a misa. Es que tengo misa a las 6 justo. Bueno, pero pues vamos, cojo el coche y llego 10 minutos tarde, no pasa nada. Bueno, pues no pasa nada, por supuesto. Los fieles son los fieles y pueden... Que se esperen, que no tienen nada que hacer, son las señoras del pueblo. Todo lo que quieras. Bueno, vamos a poner de título... Joséchu, hoy Francisco nos va a intentar convencer de la cuadratura del círculo. No creo, está no. Bien eso, hombre. O del círculo de círculos. Bueno, pues...